Y bueno amigos, un poco tarde, pero como siempre seguro, estamos aquí para comentar un poco de noticias e información barra opinión del Real Madrid. Información que muchas veces, como siempre les comento, ustedes seguramente ya lo han escuchado, ya lo saben, lo han visto en otro canal, pero sé que muchos de ustedes vienen aquí a recibir la información, o mejor dicho, la opinión que yo puedo suministrarles. Y en este video pues vamos a hacer básicamente eso. Vamos a hablar de Arda Güler, de Pep Guardiola. Vamos a hablar también, por supuesto, de algo relacionado con el CTA que no quería dejar escapar. Vamos a hablar de algo brevemente de Florentino y voy a cerrar con algo sobre Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos. Me gustaría empezar hablando, muchachos, muy rápidamente porque hoy se ha hecho de manera oficial la renovación de Josep María Guardiola. Que bueno, renueva con el Manchester City y que bueno, va a cumplir ya una década al frente del equipo Citizen. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando estábamos con aquello del equipo de atletas, del repaso que le dio el equipo de Mou a Pep Guardiola, al Bayern de Múnich. Y bueno, fue ahora el de Zidane, no lo recuerdo exactamente ahora mismo, pero bueno, realmente es que ha pasado mucho tiempo y es absolutamente de locos. Y bueno, chicos, sí es lo que les estaba diciendo, 10 años, alarga un par de años más, un contrato que caducaba en el año 2025, es decir, al finalizar esta misma temporada. Y se ha empezado a generar un debate en el que se ha hablado que probablemente lo de la sanción al Manchester City vaya a quedar en nada, debido a que no tendría mucho sentido Guardiola, siendo Guardiola, que se quedara en un equipo que iba a ser sancionado. Es lo que se está hablando a día de hoy. Y bueno, yo lo tengo clarísimo. Era previsible detenerse a pensar que al Manchester City no le iba a pasar absolutamente nada. Al menos yo todavía no lo contemplo, teniendo en cuenta que bueno, es uno de los equipos más poderosos del mundo. A la Champions League es que le vendría muy mal no tener ese duelo City-Real Madrid que tanto le ha dado en las últimas temporadas. Además que el City es un equipo que agita básicamente el mundo del fútbol actualmente por muchísimas razones. Así que, como les digo, era previsible pensar que al Manchester City no le iba a suceder nada, al menos de momento. Y yo creo que esta renovación no hace sino confirmarla. Tal vez de alguna manera aquí nos detenemos a pensar que Guardiola tenga a lo mejor algo muy claro, o que le dijeron, mira, van a pasar un par de años más todavía antes de que caiga la sanción, así que si vas a renovar, aprovecha. O sea, pudieron haber pasado un montón de escenarios, pero es que me cuesta creer que esta temporada el City va a ser sancionado y que Guardiola se va a quedar otra temporada más al menos al frente del Manchester City dirigiendo en segunda división. Es que tengo que reconocerlo, sería muy épico. Vamos a pasarnos rápidamente al segundo tema del día. Dos cositas ahí rápidamente relacionadas con información Real Madrid. Y es que bueno, según el diario AS, el próximo domingo, en la asamblea que va a hacer Florentino Pérez a los socios compromisarios del club, presentar las cuentas, lo que se hace con bastante normalidad, que bueno, no tanta normalidad en el Fútbol Club Barcelona, pero sí en el Real Madrid. Florentino Pérez confirmará lo de la Superliga, ratificará su intención, y creo que más que una intención, su certeza de que esto arranque en el año 2025. Por ahí creo que escuchamos a Joaquín Maroto en su momento, hace no tanto, hablar de que lo de la Superliga arrancaba en septiembre del 2025. Es una excelente noticia. Por allí también se habla de que la renovación de Guardiola puede que también esté ligada al tema de la Superliga. Hay varias cosas que se están hablando, pero bueno, parece que parte de lo que se hará el domingo, estoy ansioso porque llegue, no solamente por el juego del Real Madrid, sino por lo que pueda pasar en esa asamblea, debido a que también se ha hablado que Florentino de alguna manera va a poner en su sitio a la UEFA con el tema del Balón de Oro y todo lo que ha sucedido en los últimos días. Se habla que eso es lo que va a pasar, así que lo veremos. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, está complicado el tema de la Superliga en muchos aspectos. De hecho, se cambia el formato de la Champions para tratar de apartar esto un poco, pero sabemos cómo es Florentino y creo que es uno de los motivos por los que me he ratificado en decir que Florentino Pérez, conociéndolo como lo conocemos, va a intentar que esto de la Superliga vaya a como dé lugar. Creo que se ha tratado más un tema de orgullo, y en cuanto a estos temas yo creo que no hay nadie más terco, positivamente obviamente, que como es Florentino, y creo que quedó evidenciado con el último caso, que fue el caso de Kylian Mbappé.
Que bueno, parece que no le esté saliendo del todo bien, pero todavía falta mucho para poder sacar esa conclusión, pero creo que con eso quedó bastante evidenciado. Vamos a darle un poco de cañita aquí al CTA, y es que OK Diario, según OK Diario, Alberola Rojas, el árbitro que todos recordamos porque pagó 7.400 euros al hijo de Negreira, pitará el próximo Leganés Real Madrid el domingo, el último día de esta semana. Es la segunda vez que colocan a este árbitro que ha estado durante años bajo la sospecha del tema este de Negreira. Y recordemos que este hombre fue el encargado de pitar el Real Madrid Betis en el Santiago Bernabéu. No sé por qué hay tanto escándalo. No sé por qué a la gente le sorprende tanto que sigan colocando a los árbitros que de alguna manera estaban vinculados con Negreira Jr. o con el mismo Enríquez Negreira, cuando es algo que se sabe desde el momento uno que explotó el caso Negreira. Cuando explotó el caso Negreira y empezaron a involucrarse árbitros por el tema de coaching o de no sé qué, lo que esperaba uno que sucediera, y era supuestamente lo normal, era que terminaran por apartar a estos árbitros, pero no ha sucedido, no va a suceder. Incluso me llegaría a apostar que de conseguir culpable al Fútbol Club Barcelona en todo esto, como debería ser, ni de esa manera van a sacar a estos árbitros, para que más o menos tengan en cuenta eso, muchachos, y no se hagan falsas ilusiones. Esto va a seguir siendo la escombrera que es, y lo siento muchísimo, pero es que es una absoluta realidad. Otro temita rapidito antes de cerrar con lo de Vini y lo de Mbappé. Me gustaría hablar un poco de Arda Güler, y es que el futbolista del Real Madrid turco sigue encadenando buenas actuaciones con su selección, que en este caso es la selección turca, Turquía, con quien, bueno, está teniendo actuaciones bastante interesantes en la Eurocopa, en este último parón de selecciones, también en el anterior, y hay una gran diferencia evidentemente entre el Real Madrid y la selección turca. Esta vez creo que ha sido contra Montenegro, y bueno, no es lo mismo efectivamente, pero es que es un caso muy radical. Es de prácticamente 0 minutos en el Real Madrid a jugarlo absolutamente todo con Turquía. Y esto, obviamente, y como no podía ser de otra manera, ha reabierto una especie de debate que al madridismo se le viene a la cabeza. Para mí, uno de los problemas que está, tres de los problemas fundamentales del Real Madrid a día de hoy, apartando un poco el tema de las lesiones, que es mortal seguramente, es: punto número uno, la solidez defensiva que no se ha logrado establecer esta temporada, y que fue básicamente clave para la temporada pasada. Obviamente esto va relacionado con la mala planificación en cuanto al tema de centrales que hizo la junta directiva. Un centro del campo que no termina por adaptarse, Camavinga, entre problemas físicos y estos problemas que creo que van relacionados con la juventud, no acaba de establecerse en el 11. Tchouaméni está dejando más dudas que certezas. Bellingham, con el cambio de posición y además con el desgaste físico que viene arrastrando de la pasada temporada, a mí me da la sensación de que no termina de ser el Bellingham que conocimos y del cual nos enamoramos futbolísticamente. Y bueno, ahí paré de contar porque se fue Toni Kroos, baja sensible. Modric ya no está, o está para lo que está. Ceballos, ¿qué te voy a contar de Ceballos? O sea, y creo que es uno de los problemas que ha presentado el Madrid, el centro del campo, y la falta de ese futbolista, llámese Toni Kroos, que tome la batuta y que haga de temporizador, y además que tenga capacidad de crear fútbol a través de mantener el balón. Y por supuesto, para mí el otro tercer punto clave a nivel deportivo viene siendo el detalle que hay entre Vinicius, Mbappé y Rodrigo, que no parece que terminen por encajar. Mbappé parece perdido, Vinicius es el único que da la talla en esta delantera a día de hoy, y bueno, sin embargo también cuando tiene partidos malos es que el Madrid sufre de más. Y aquí es donde se viene el debate. Mucha gente está preguntándose si realmente vale la pena mantener a Arda Güler en el banquillo, teniendo en cuenta que su entrenador, su selección, su país en general nos está pintando la cara, nos está demostrando que es un futbolista muy valioso y que puede aportar mucho. Que puede aportar muchísimo, estoy completamente de acuerdo. Se me había olvidado el caso de Fede Valverde en el centro del campo, que creo que es el Vinicius del centro del campo. Seguramente sí. A ver, es que aquí hay que dividir un poco las cosas. Yo creo que no podemos caer en la trampa de Arda Güler tiene que ser titular día sí y día no con el Real Madrid, porque estaríamos cayendo en lo de los Negreira Boys. Creo que es lamentable y ridículo detenerse a pensar que vamos a, de alguna manera, colocar a este chico a reventarlo teniendo apenas 18 años.
pero sí creo que hay que cargar un poquito más de responsabilidad respecto a Carlo Ancelotti. Quiero decir con esto que me parece un momento idóneo y además creo que sería justo y necesario para que Arda Güler empiece a entrar un poco más, al menos en los 11 titulares de partido no tan importantes. Hay que mirar esto con lupa porque sí, a quién sacas del 11 titular para colocar a este chico. Es cierto que Tchouaméni no está del todo bien y probablemente vaya a acabar en el centro del campo, pero a mí lo que me molesta es, por ejemplo, cuando veo a Modric en el 11 titular, cuando veo a Ceballos o cuando entra Ceballos ante Arda Güler. Creo que ahí es donde están los principales errores de Ancelotti, que se me entienda. No estoy exigiendo que salga de titular Arda Güler, pero que futbolistas como Modric o como Ceballos no le resten protagonismo a un chico que da la sensación que tiene características y cualidades para liderar al Real Madrid en un futuro tal vez no muy lejano. Entonces, para reflexionar, creo que se entendió bastante bien el punto y vamos a llegar a un acuerdo seguramente con el tema de Arda Güler. Vamos a ver cómo Ancelotti lo acaba solventando. Vamos a cerrar con algo que quiero mostrarles y es estas dos portadas de marca que me he encontrado en Twitter, maravilloso Twitter Real Madrid, para poder entender un poco la cosa. Esperen que esto aquí se ha cortado un poco, pero bueno, lo cierto es esto. Aquí está una portada donde se puede ver claramente un tema del diario Marca en el que dicen enfócate Vini por... todo se ha dicho, hay que decir que Vinicius estaba teniendo unos partidos al principio que daba pena verlo jugar, siendo todavía el mejor futbolista del mundo por muchísimas cosas, estaba dando pena prácticamente en muchos aspectos. Y si colocamos, esto fue por un par de partidos que tuvo Vinicius al principio malos, y esta portada que fue la del día de hoy en el diario Marca, dicta lo siguiente: estamos tranquilos, sabemos que Mbappé es un cañón. Después de 100 días en el Real Madrid y de aproximadamente 20 partidos que tiene el francés en el Real Madrid, la portada del diario Marca, creo que esto va relacionado con el club de alguna manera, de tratar de mantener la calma, que ya hay muy poca gente con capacidad de mantener la calma con respecto al tema Mbappé, pero solamente quiero que se hagan una idea. Lo de Vinicius Junior es lo más cristianesco que recuerdo, que se me entienda. Creo que acosado por la prensa catalana, por la prensa madrileña, por a veces inacción del club, o sea, es absolutamente de locos. Aquí, esto como es una apuesta de Florentino Pérez, lo de Kylian Mbappé, Florentino intenta seguramente que se le entienda por qué ha hecho este fichaje y que de algún momento, en algún punto va a empezar a funcionar. Yo creo que sí, que en algún momento este chico va a empezar a hacer algo por su vida. Quiero pensar que no va a estar así de muerto toda la vida. Quiero llegar a pensar eso, pero a mí sí me da mucha curiosidad detenerme a pensar que en algún punto esta gente nos va a hacer creer que Mbappé de alguna manera va a explotar. Yo creo que sí. Va a tener unas actuaciones importantes en el Real Madrid, pero me parece de locos lo que ha tenido que vivir Vinicius en general y cómo la prensa machaca a uno y al otro le defiende cuando son totalmente diferentes las historias. De todos modos, bueno, a acostumbrarnos a seguir defendiendo a Vinicius, los que de alguna manera estamos hablando, escribiendo en redes sociales, porque es prácticamente lo único que le queda al pobre de Vini. Y nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.